Juan 2, del 23 al 3:2, João, ¿no? João, no en portugués, gloria a Dios, João, el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 23 hasta el 3:2. Juan 2, de 23 al 3:2. El título general del mensaje en esta mañana es: creyeron en Cristo, pero Cristo no creyó en ellos. Creyeron en Cristo, pero no creyeron en ellos. Y casi lo que podéis hacer con el título de mensaje hoy es colocar el verbo creer entre, comillas, ¿no? Creyeron en Jesús, ¿no? Creyeron en Jesús a su manera, pero no eran verdaderos creyentes. Juan 2, 23 al 3:2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahora capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que Nicodemo es un ejemplo de una persona que tenía cierta fe en Jesús, pero no había nacido de nuevo. No es por casualidad que estos dos episodios salgan conectados en el texto bíblico. Bueno, una pequeña introducción y luego empiezo con la exposición. En capítulos 2, 3 y 4 de Juan, hemos dicho que Jesús hace nuevas todas las cosas. El hilo conductor es: Jesús hace nuevas todas las cosas. En la primera predicación sobre Juan 2, vimos la conversión del agua judía en vino mesiánico. Jesús hace nuevas todas las cosas. Y la semana pasada vimos que el templo era un tipo de Cristo. O sea, Jesús hace nuevas todas las cosas. El agua en vino, el templo es Él. Y vamos a ver también hoy, una vez más, que Cristo hace nuevas todas las cosas. Ahora bien, Jesús, para Él decirnos que Él es el Mesías, Él es el templo, Él es quien dice ser, nosotros de alguna forma necesitamos ciertas señales para poder creer en Él. Por ejemplo, yo puedo deciros a todos en esta mañana: hermanos de Almería, yo soy el Mesías. Yo, Will Graham, yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo de Dios. Pues muy bien, pastor, puedes decirlo. Pero necesitamos sustancia, necesitamos señales, necesitamos evidencias de que tú eres quien dices ser. Jesús entonces hace señales. Por ejemplo, en Juan 10, versículo 38, Jesús dice: si no me creéis a mí, creed a las señales, las obras que yo hago. Las obras dan testimonio de que yo en efecto soy el Mesías. Y también Jesús dice lo mismo en los días de Juan Bautista. Juan tiene sus dudas, le pregunta a Jesús si él es aquel que había de venir, y Jesús le dice a los mensajeros de Juan: podéis decirle a Juan que, Mateo 11, versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, etc. Las señales dan la prueba indubitable de que yo soy el Mesías. Yo soy quien digo ser. Hoy tenemos 3 puntos. Después de tomar un poco de agua, os los leo. Número 1, creen en Cristo. Número 2, Cristo no cree en ellos. Y número 3, Nicodemo. Número 1, creen en Cristo. Número 2, Cristo no cree en ellos. Y número 3, Nicodemo. Empezamos con el primer punto en esta mañana. Versículo 23. Creen en Cristo. De nuevo, creer aquí entre comillas. Creen en Cristo. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Bien, hasta estas alturas del Evangelio de Juan, que hemos estado exponiendo, hemos visto un solo milagro. ¿Cuál es el único milagro que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Juan? El agua se convierte en vino, y Cristo hizo esta señal en Caná de Galilea para que sus discípulos creyesen en Él. Está ahí en Juan 2, versículo 11. Cristo entonces hace señales, hace milagros, y según vemos en Juan 2, también hizo señales en Jerusalén. No sabemos exactamente qué es lo que hizo ahí, pero ciertamente hizo señales, y algunas personas creyeron en Él. Ahora, lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan es que para que haya una verdadera conversión, hace falta algo más que una señal.
un milagro externo. Hace falta la obra del Espíritu Santo en el corazón, quitando el cerrojo del corazón del hombre endurecido. Las señales mesiánicas son externas y por eso no pueden salvar. Lo que salva es la obra del Espíritu Santo dentro del corazón de la persona. Y algo que vamos a estudiar a lo largo de estos años en la iglesia, en el Evangelio de Juan, es que las señales no siempre conducen a la fe. Hay una relación enigmática, ambigua entre las señales y la fe. Por ejemplo, Frank Feldman, él tiene un libro publicado titulado Teología del Nuevo Testamento. En su capítulo sobre Juan, dedica toda una sección a discutir, hablar sobre la relación entre señales y fe. Y en cuanto a las señales, nos da 3 advertencias. Yo hoy voy a enfocarme en la primera advertencia en este sermón, pero también vale la pena leer las segundas 2 advertencias. Primera palabra de advertencia de Frank Feldman, después de estudiar el Evangelio de Juan, dice: una fe basada en señales, milagros, conversión de agua en vino, tal vez no sea auténtica. Y voy a estar desarrollando esta idea hoy en el mensaje. Segunda palabra de advertencia: la insistencia en una señal, un milagro, puede indicar hostilidad hacia Jesús. Pongo un par de ejemplos. La semana pasada vimos que Jesús purificó el templo y luego vienen los dirigentes del templo diciéndole: ¿qué señal haces para hacer todo esto? ¿No? Están con hostilidad en el corazón, invitándole a Jesús a hacer un milagro. Y luego la semana pasada, después del culto, Ramón me compartió otro ejemplo de Juan, creo que fue Ramón. En Juan 7, los primeros versículos, los hermanos carnales de Jesús le dicen: sube a Jerusalén, haz milagros, manifiéstate al mundo. Lo hacían con una mala intención, con mala fe. O sea, la petición de una señal puede emanar, puede derivar de hostilidad hacia Jesús. Algo que tenemos que tomar en cuenta. Hoy no vamos a enfocarnos en esto, pero en otras predicaciones sí. Y la tercera advertencia de Frank Feldman: la petición de un milagro, una señal, puede brotar de un profundo malentendido de la significación de Jesús y de su misión. Por ejemplo, Juan capítulo 6, Jesús hace la señal de alimentar a los 5,000. Acto seguido, ¿qué quieren hacer los seguidores de Jesús con él? Hacerle rey. Quieren convertir a Jesús en rey. Interpretan a Jesús en términos sociopolíticos. Y de esta manera distorsionan la doctrina del Salvador Jesucristo. Jesús luego nos aclarará a finales del Evangelio en presencia de Pilato: mira, Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían, pelearían contra los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, hermanos, lo que quiero decir con esto es que si tú y yo pensamos, bueno, si Dios solamente hiciera más milagros en Almería, si solamente hiciera más señales, más personas abrazarían la fe, hay que tener cuidado con esta forma de pensar. Según el testimonio de los evangelios, no es necesariamente así. Y Feldman llega a la siguiente conclusión. Dice: la fe en las señales, la creencia en las señales, interpretada mediante las palabras de Jesús para referirse a su unidad con el Padre, conduce a la vida eterna. Entonces, lo que Jesús quiere hacer a través de la señal es convencerte a ti de su identidad. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú ves la señal, pero no aceptas la doctrina de Cristo, estás bajo maldición. Estás perdido. Irás en rumbo a la condenación eterna. Os repito aquí un ejemplo, ¿no? Que puse en la iglesia en el mes de marzo cuando estaba predicando un mensaje. La relación entre la señal y luego la doctrina. Estamos en Egipto, acabamos de comer el Cordero Pascual, hemos huido de nuestras tiendas, ahora estamos delante del Mar Rojo, y yo levanto la vara al estilo de Moisés, y ahora de repente, hermanos, el mar se parte en dos, y aquí tenemos tierra seca, aquí agua, ahí agua. Ahora, querida iglesia, ¿cómo tengo yo la seguridad, la certeza de que al pisar esta tierra seca, cómo tengo yo la seguridad que las aguas no me van a ahogar? ¿Fe en qué? ¿Fe en que el agua no va a caerse? Dios había dicho, hay una promesa, hay una doctrina, hay una palabra de Dios. Entonces la señal, ¿cómo interpretamos la señal? A la luz de la doctrina de Dios. Porque te digo algo, si Dios a mí no me da la promesa,
de que yo voy a pasar ahí hasta el otro lado, ni en 1000 años bajo el mar Rojo. Pero ya que hay una palabra de Dios, pues puedo interpretar la señal correctamente. Esto es exactamente lo que sucede en el Evangelio de Juan. Hay milagros, hay señales, hay proezas, aleluya, pero hay que interpretar la señal correctamente. Y lo que sucede en el Evangelio de Juan, en nuestro texto, Juan 2:23, hay personas que están viendo señales, pero no las están interpretando correctamente. No ven a Jesús como Hijo de Dios, no ven a Jesús como Mesías, no ven a Jesús como Dios hombre, como hemos venido desarrollando en las predicaciones. Jesús hizo entonces un montón de señales y hay que reconocer que en el Evangelio de Juan, por cierto, ya lo sabéis, ¿cuántas señales hay registradas en Juan? 7, número perfecto. Pero según Juan, en la declaración de propósito del libro, Juan 20, versículo 30, dice, Jesús hizo además muchas otras señales que ni siquiera podían ser registradas, ¿no?, por todos los libros que hay en el mundo. Es decir, hermanos, tú y yo no sabemos qué hizo Jesús ahí en Jerusalén, en Judea, pero muchas personas al ver las señales llegaron a creer en él. Pero de nuevo, creer con este matiz de, bueno, creer a su manera. Lo triste, amados, es que en el Evangelio de Juan hay personas que ven las señales, se dejan llevar por el emocionalismo, el sensacionalismo, pero no están 100% entregados al Salvador Jesucristo. Pero, tristemente, vemos esto en nuestras iglesias hoy día. ¿Acaso no es verdad que aquí mismo en Almería, en muchas otras partes de España, hay iglesias ofreciendo milagros, señales, prodigios? No, el pastor simplemente es un hombre ungido de Dios, tiene que estar haciendo milagros culto tras culto, y todo el sensacionalismo, y todo el emocionalismo, y el mensaje predicado del púlpito no es Cristo crucificado, ni Cristo resucitado, no es el evangelio, es milagros, señales, cosas grandes, y la gente va en pos de este nuevo mensaje, y vemos que muchos están usando a Jesús como un medio para alcanzar un fin egoísta. El verdadero creyente no usa a Jesús como un mecanismo para su propia gloria. El verdadero cristiano ve a Jesús como un fin digno en sí mismo. El verdadero creyente está dispuesto a ir a la tumba sin ver ningún milagro, entregando toda su vida para la gloria del Salvador Jesucristo. Así que observaos, hermanos, en esta mañana, ¿qué hay en vuestros corazones? ¿Fe verdadera en Cristo? ¿Amáis al Señor con todo vuestro corazón? ¿Estáis entregados al Hijo de Dios? ¿O solamente estáis buscando emocionalismo, el espectáculo evangélico, el gran show? ¿Qué es lo que está impulsando vuestro corazón en esta mañana? ¿Amor hacia el Salvador o amor hacia el sensacionalismo protestante? Cuidado con esta fe falsa. Esta fe espiritualoide que se centra únicamente en milagros y señales, pero no presta atención a la doctrina ni a la palabra del Señor Jesús. Jesús también nos dice en la parábola del sembrador, Marcos 4:5, que una parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. ¿Qué quiere decir Jesús con esta ilustración? Pues nos da la interpretación en Marcos mismo capítulo 4, versículo 16, diciendo, estas personas han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay muchas personas así hoy día, no huelen a cruz. No saben lo que es negarse a sí mismos. No cuentan con adversarios. Le cae bien a todo el mundo porque no han tomado su cruz. No son discípulos del Señor Jesucristo. Y el momento que tengan que sufrir por la fe, pues su supuesta fe desaparece más rápido que una pastilla, ¿no?, efervescente en un vaso de agua. Así que el verdadero creyente está principalmente preocupado por Cristo, su gloria, su identidad, su fama, su persona, su obra. El falso creyente está preocupado en última instancia por supervivencia, sí mismo, sus propios intereses egoístas. Y por eso nos tenemos que examinar si somos de la fe, si somos de Cristo. Si tú eres de la fe, no te importará quedarle mal con todo el mundo de Almería con tal de agradar al Señor. Bien está escrito en Gálatas 1:10, Pablo dice, si yo todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, amados, ¿qué somos? ¿Somos de Cristo o somos del sensacionalismo? ¿Tenemos realmente la palabra de Dios arraigada en nuestra alma? ¿Estamos dispuestos a sufrir afrenta, persecución por la palabra o simplemente nos dejamos mover por la sociedad y la cultura? Y yo no creo, hermanos, que sea por casualidad que en este contexto de lo que Lutero aquí llama fe de leche, Lutero en su comentario no habla de esta fe como verdadera, pero en este contexto de fe de leche, una fe falsa, superficial, luego acto seguido tenemos el ejemplo de Nicodemo. Porque Nicodemo, según el versículo 1 del capítulo 3, era un hombre de los fariseos, y vino a Jesús de noche, diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan entonces está aquí conectando dos cosas: la fe falsa en Judea con la fe de Nicodemo. Tenía cierta simpatía hacia la persona de Jesús, pero no había nacido nuevo. Y vemos que vino de noche. Iglesia, ¿por qué pensáis que Nicodemo se aproximó al Señor de noche? Exactamente, no quería que nadie le viera. No había vencido al mundo. Estaba todavía agradando al hombre. Así que estamos en este proceso con Nicodemo y luego compartiré más datos sobre él. Pero digo, hermanos, que es posible que esto suceda entre nosotros. Podemos estar aquí en la iglesia, ser simpatizantes, nos puede gustar la musiquita, las oraciones, la comunión, gente muy maja, simpática, cercana, etc. Pero no hay verdadera entrega al Señor. Incluso uno puede ser pastor, ¿no? Que estamos viendo hoy día. Muchos pastores que no tocan ciertas partes de la Biblia. No quieren hablar del pecado, han optado por guardar silencio en cuanto al arrepentimiento, no van contra cultura, no defienden la sexualidad bíblica, que es un buen ejemplo de nuestros días. ¿Por qué? Porque no han vencido al mundo. Tienen miedo, no temen al Señor, lo que quieren es agradar al hombre. Y tristemente pueden haber muchos hermanos como yo, detrás del púlpito, que realmente no tienen una fe verdadera, no han vencido al mundo. Que Dios pues nos ayude a tener fe auténtica, estar entregados a Cristo, creyendo en su evangelio, y si tú de verdad crees en tu evangelio, estarás dispuesto a sufrir por él. Y como hemos dicho en las últimas 2 semanas, si tú no aborreces a esposa, a padres, a hijos, a hermanos, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Cristo número 1. Cristo nuestro todo en todo. Que Dios pues nos dé la seguridad de la salvación en esta mañana. Que podamos saber si realmente somos súbditos del ejército de Cristo o si estamos siguiendo una ola emocionalista en el mundo evangélico. Que Dios nos dé fe verdadera y que podamos creer correctamente en Jesús. Bien, en primer lugar, amados, tenemos un grupo en Jerusalén, en Judea, que había creído en Jesús, pero fe de leche. No tenían verdadera fe. Ellos simplemente se dejaron mover por las emociones, el sensacionalismo, la popularidad de Jesús del momento, pero luego, a la hora de la prueba, hasta luego se apartaron del Señor. Ahora, punto número 2, versículos 24, 25. Cristo no cree en ellos. Ellos creen en Cristo superficialmente y Cristo no cree en ellos. Versículos 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces tenemos un grupo grande, creyentes, supuestamente, ¿no? Siguen a Jesús, supuestamente, pero Jesús no se fía de ellos. Jesús no se deja engañar. Jesús sabe quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Jesús no se fía de ellos. No tenían fe verdadera. Un ejemplo. Juan capítulo 6, Jesús alimenta de nuevo a los 5,000. Pero cuando Jesús, después de hacer el milagro, empieza a hablar, empieza a predicar, diciéndoles que tienen que sufrir por él, tienen que soportar afrenta, persecución, rechazo social. Dice en Juan 6, 66, después de este milagro y la enseñanza de Jesús, dice la palabra de Dios, desde entonces, cuando Jesús empezó a hablar fuerte, cuando empezó a advertir,
Cuando ya no era paz y amor, empezó a hablar de discipulado, persecución, negación de uno mismo. Juan 6:66. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran discípulos, sí, pero discípulos de leche, discípulos falsos, discípulos superficiales, discípulos que estaban usando a Jesús para sus propios fines egoístas. No habían nacido de nuevo. Y luego me encanta esta ilustración. Jesús entonces ve la multitud marcharse, todos están yendo porque están diciendo Jesús es un intolerante, es muy inmaduro, es intransigente, Jesús es fundamentalista, Jesús pertenece a la edad de piedra. Y luego Jesús, en vez de decir a las multitudes, bueno chicos, no, quedaos conmigo, voy a modificar mi predicación y voy a pulir ciertas declaraciones que podrían ofenderos. No, Jesús no hace esto. Él ve que se alejan de él y luego mira a los 12. Ok, chicos, ¿queréis iros también? ¿Queréis marcharos con ellos? Y luego Pedro dice, Señora, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, nuevo nacimiento, verdadera conversión. Me da igual la multitud, me dan igual sus acciones. Yo, Señor, te necesito. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios, tú eres el Rey de mi corazón y yo solamente quiero seguirte a ti. Oh, hermanos, en esta mañana, ¿perteneces tú a la multitud que abandona al Salvador? ¿O estás tú en este grupo apostólico con Pedro? Sí, Pedro con sus metaduras de pata, sus pecados, etc. Pero un Pedro que dice, Señor, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Jesús también dice, Juan 8:31, que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Con esto da a entender que hay personas haciéndose pasar por discípulos que no son verdaderos, porque no permanecen en la palabra. El verdadero creyente recibe las palabras bonitas de la Biblia y dice, amén, sí Señor. Y el verdadero creyente recibe las partes no tan agradables de la Biblia y dice, amén, sí Señor. Verdadero creyente recibe todo el consejo de Dios. El falso creyente va escogiendo, dice amén a algunas partes de la palabra y no dice amén a otras partes de la palabra. Jesús aquí entonces no se deja engañar. Y cuando estaba estudiando este pasaje no pude evitar pensar en la semana de la pasión. ¿Os acordáis, hermanos, de que Cristo aquel domingo cuando entró en Jerusalén estaban todas las multitudes gritando, Hosana, Hijo de David, sálvanos ahora, Señor? Y luego, el día viernes, ¿qué estaban gritando las mismas multitudes? Wow, ¿cómo no pensar en esto? O sea, el domingo tú pensarías, wow, Jesús es el pastor de la mega iglesia más influyente del Medio Oriente. Y luego, día viernes, las mismas multitudes entregando a Jesús a la muerte. O sea, Jesús no se dejó engañar. No se dejó seducir por la popularidad, la fama. Jesús tenía los pies puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque Él conocía a todos. ¿Cómo puede Jesús, si es un solo hombre, conocer a todos? Ahí está, lo que estamos estudiando en la iglesia. Jesús es el Dios hombre, enteramente Dios, enteramente hombre. Y ya que Jesús es Dios, en virtud de su deidad, conoce a todos. Por eso al final del capítulo 1, cuando prediqué sobre los 6 testigos, estaba ahí Nataniel y Jesús conoció a Nataniel. Yo te vi debajo de la higuera. Y dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Jesús conoció a Nataniel. Jesús te conoce a ti porque Él es tu creador. De hecho, cuando Jesús dijo al paralítico, hijo, te digo que tus pecados te son perdonados, Él sabía que los fariseos estaban cavilando en sus corazones. Jesús conoce los corazones porque Él es Dios. Mira, Jesús ahora mismo, para aplicar esto a la iglesia, Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él sabe si estás prestando atención a la predicación. Él sabe si estás siguiendo el hilo, si estás aburrido, si estás pensando en la comida, si estás pensando en no sé qué. Pero Jesús sabe exactamente lo que hay en tu corazón. Él es Dios. Y según la palabra del Señor, no, delante de Él están los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra.
Jesús es Dios y por eso conoce a todos. Por eso conoció a Judas Iscariote y le dice de hecho a Judas en la noche de la Pascua, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él conocía a Judas Iscariote. No es que Judas Iscariote sorprendiera a Jesús cuando llegó con los soldados judíos para prender al Salvador. Él sabía perfectamente. Él es el omnisciente Cristo, gloria al nombre del Señor. Y esta verdad, hermanos, de la omnisciencia de Cristo es dulce y aterradora a la vez. Es dulce y aterradora a la vez. En primer lugar, es espantosa esta verdad porque Cristo conoce a fondo a los hipócritas religiosos. Él sabe si una persona tiene una fe de leche, una fe falsa. Él lo sabe perfectamente. Él ve el corazón. Él ve si es un corazón circuncidado, un corazón regenerado o si es simplemente una fachada evangélica, ¿no? Nos ponemos la ropita bien planchada, nos arreglamos el pelo, nos ponemos perfume, vamos al culto, pero Jesús ve, Él ve el corazón, no le podemos engañar. Así que esta realidad es espantosa para los hipócritas que aman su pecado y sobre todo, ¿no?, entre semana. Pero esta verdad también es dulce, porque cuando somos del Señor y bueno, las tentaciones nos azotan y dudamos de nuestra salvación, qué consolación es saber, hermanos, que el Señor a los suyos conoce. Escrito está, ¿no? 2 de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego Pablo agrega en Gálatas 4:9, diciendo que ahora vosotros, conociendo a Dios o siendo conocidos por Dios, qué dulce saber que nuestro Padre nos conoce. Aquí estoy con dolores de cabeza, con problemas, dificultades, luchas, tentaciones, orgullo, lujuria, avaricia, lo que sea, pero mi Padre me conoce. Mi Salvador me conoce. Él sabe que soy suyo a pesar de todo. Y ahora mismo, hermanos, a nivel doctrinal teológico, hay algo que tendría que comentaros. ¿Qué hacemos con la omnisciencia de Cristo? Porque yo os estoy defendiendo la idea de que Jesús es omnisciente. ¿Cómo podemos reconciliar esta verdad bíblica con una declaración de Jesús en Marcos 13:32, sacada esta frase del discurso del Monte de Olivos? Y Jesús, hablando de la segunda venida, dice lo siguiente: de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Si yo acabo de deciros, hermanos, que Jesucristo es Dios, por eso conoce a todos, lo sabe todo, conoce a Nataniel, conoce a Pilar, conoce a Judas Iscariote, conoce a Nicolás, pues ¿cómo puede Jesús, si es omnisciente, divino, cómo puede luego decirnos que no sabe la hora de la segunda venida del Salvador? Bueno, aquí tenemos dos respuestas posibles. Dos respuestas según la apologética cristiana. La primera respuesta: Jesús en Marcos 13 está hablando según su naturaleza humana. He dicho que sí, que Cristo es Dios, pero además de ser Dios, Él es hombre. Y Cristo entonces, cuando dice que no conocía la fecha de la segunda venida, Jesús está hablando de su naturaleza humana. Voy a citaros una frase del credo más importante en cuanto a la cristología en la historia de la iglesia, el credo de Calcedonia. Dice el credo de Calcedonia, redactado en 451, dice: por ningún medio la distinción de las naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza. Repito, por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza. ¿Qué está diciendo aquí el credo de Calcedonia? Está diciendo que la deidad y la humanidad están simultáneamente presentes en Jesucristo. Pero esta unión no convierte la humanidad de Cristo en deidad, ni convierte la deidad de Cristo en humanidad. Cada naturaleza posee sus propios atributos. Esto significa pues que Jesús, cuando dice no conozco la fecha de la segunda venida, está hablando según su naturaleza humana. Pongo un par de ilustraciones para que este principio quede claramente expuesto. Cuando la palabra dice, por ejemplo, que Jesús estaba dormido en la barca, pues desde luego estaba cansado,
¿Jesús estaba cansado en su naturaleza divina o en su naturaleza humana? Claro, porque Salmo 121 dice que el que guarda Israel no duerme. Dios en su naturaleza divina no duerme. Pero Cristo, siendo Dios, puede dormir. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza humana. Así que aplicamos el cansancio de Jesús a la naturaleza humana. Y podría multiplicar aquí ejemplos. Cuando Jesús tenía sed, cuando Jesús tenía hambre, cuando Jesús lloró, tantas cosas. Cuando Cristo nació, cuando Cristo murió. Todo esto se aplica a la humanidad de Cristo. Pero lo que no podemos hacer es aplicar un atributo divino a la humanidad de Jesús. Por ejemplo, si yo te digo Cristo, humanamente hablando, físicamente hablando, es omnipresente, sería un pedazo de mentira. Porque Cristo físicamente ahora mismo, ¿dónde está? En el cielo, concretamente, ¿dónde? A la diestra del Padre. Cristo materialmente, físicamente hablando, no está aquí en esta mañana. Espiritualmente está con nosotros, porque su Espíritu Santo es omnipresente. Y esta explicación nos ayuda a entender lo que está en juego con esta declaración de Jesús en Marcos 13. Pero hay una segunda posibilidad también, y la segunda propuesta de la apologética cristiana es que cuando Jesús dice que no conoce la fecha, Él está diciendo que este dato no le había sido dado por el Padre como para revelarlo a los seres humanos. Aquí apelo a Juan 12:49. Jesús dice: yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto significa, amados, que Jesucristo, cuando tú y yo estudiamos sus palabras en el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que no nos enseña. Jesús sí nos enseña un montón de cosas, pero hay muchas cosas que Jesús no nos enseña. Jesús, por ejemplo, no pone un texto en la Biblia: el hermano Will Graham se dedicará al ministerio pastoral en Almería. Jesús no habla sobre estas cosas en las Escrituras, pero Jesús habla según lo comisionado por el Padre. Entonces esta segunda escuela dice que cuando Jesús dice que no conocía la fecha de la segunda venida, Él está hablando de la comisión que había recibido de parte del Padre. En su naturaleza divina, Cristo sabía perfectamente cuando iba a volver, pero este dato no le había sido concedido como para revelarlo a los hombres. Ahí tenéis dos respuestas dadas en la apologética cristiana en cuanto a este asunto enigmático. Jesús lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es Dios, Él nos conoce a todos. Y en cuanto a la alusión a Marcos 13, bien podría estar aludiendo a su naturaleza humana, o bien podría estar refiriéndose a la comisión que había recibido de parte del Padre. Lo más importante en este segundo punto, hermanos, es ser conocidos por el Padre, ser reconocidos por Él. Es posible que seas muy rechazado por el mundo, la gente se mete contigo, hasta tu familia se ríe de ti por tu fe cristiana, pero si Jesucristo te conoce, si el Padre te conoce, si el Espíritu Santo mora en ti te conoce, estás en paz. Estás en paz, tienes la seguridad de la salvación. Oh, que Cristo pudiera conocer a todos nosotros en el sentido pleno de la palabra, en el sentido afectuoso. Oh, hermanos, os pregunto, ¿Cristo os conoce? ¿O sois extranjeros? ¿Sois desconocidos? ¿Vivís alejados del reino de deleites del Señor Jesucristo? Que Dios nos dé un verdadero conocimiento de Él y que su Hijo nos conozca a todos. Bien, creen en Jesús en primer lugar, pero Jesús no cree en ellos. ¿Por qué? Porque conoce a todos. Él es omnisciente, lo sabe todo. No podemos engañar al Señor, podemos engañar al pastor, no podemos engañar a Cristo. Y ahora número 3, vamos a estar unas semanas hablando sobre este varón, Nicodemo. Hoy es simplemente una introducción a las próximas semanas, versículos 1 y 2 de Juan capítulo 3. Juan 3, 1 al 2, Nicodemo. Y de nuevo, no cree que sea por casualidad que Nicodemo surja en este contexto de fe falsa. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios
no está con él. Ok, aquí tenemos un hombre, simpatizante, bien, ha visto señales y estas señales le llevan a creer que Jesús es un rabí, que Jesús es un gran maestro. Ahora, es fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran, bueno, una secta del judaísmo del primer siglo. Podemos entender a los fariseos contrastándolos con los saduceos. Los fariseos eran como nosotros en el sentido de que creían en la resurrección corporal de los muertos, creían en los ángeles, creían en los demonios, creían en la existencia del alma. O sea, ellos creían muchas cosas que nosotros consideramos como ortodoxas. El problema con los fariseos es que agregaban, añadían a la palabra sus propias tradiciones. Por ejemplo, Jesús recrimina a los fariseos en Mateo 15:3, diciendo: vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tiene la tradición de los ancianos que luego iba torciendo la palabra de Dios, pero en muchos puntos eran afines a nosotros. Los saduceos, sin embargo, eran los teólogos liberales del primer siglo. No creían absolutamente nada. No creen en lo sobrenatural, no creen en la existencia eterna del alma, no creen en la resurrección, no creen en absolutamente nada. Eran como racionalistas, moralistas, un poco como los teólogos progresistas de hoy en día. Así que Nicodemo al menos pertenece al grupo correcto, ¿no? Si tuvieras que escoger entre los dos grupos, pues los fariseos ciertamente es el mejor grupo. Y este hombre viene a Jesús viendo los milagros, pensando que es un gran maestro. Ahora, aprovecho para comentaros, y este dato será importante para las próximas prédicas. Según la historia de la iglesia, Nicodemo llegó a convertirse. Y si vemos el Evangelio de Juan, veremos dos momentos más cuando aparece Nicodemo. En capítulo 7, 50 al 52, Nicodemo salta a la defensa de Jesús, diciendo que no es justo que un hombre sea condenado sin que dé testimonio. Así que Nicodemo defiende a Jesús ante sus amigos fariseos y aquellos que estaban en el Sanedrín. Y por otro lado, en capítulo 19, Nicodemo, después de Cristo ser crucificado, regaló una composición de mirra para embalsamar el cadáver del Señor. Esto está en Juan 19, 39. Entonces, según la historia de la iglesia, Nicodemo llegó a convertirse a la fe cristiana y que fue bautizado por Pedro y Juan, y después de su conversión, los judíos estuvieron tan enfadados porque él era un pez gordo que tuvo que abandonar la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, esto no sale en la palabra, sino en documentos históricos que tenemos en la iglesia. Bien, Nicodemo aquí en Juan capítulo 3. Él no era creyente, no era nacido de nuevo. Simplemente veía a Jesús como un maestro. Ya hemos dicho antes, en primer lugar, primera señal de esto, Él viene de noche. Viene de noche, como bien dijo la hermana, ¿por qué viene de noche? No quería que nadie le viera. No había vencido al mundo. No. Era todavía un esclavo de la opinión de los hombres. Así que en primer lugar vemos la falta de fe a través de este acercamiento por la noche. Segunda señal de su falta de fe, su comprensión defectuosa de la identidad de Jesús. Juan te redacta el Evangelio para enseñarte que Jesús es el Dios hombre. Pero cuando Nicodemo habla de Jesús en el versículo 2, no le llama Dios, no le llama Señor, no le llama Salvador, le llama Rabí, maestro. Ve a Jesús como un predicador itinerante, treintañero, Galileo, un teólogo brillante, pero no ve a Jesús como Dios hombre. Nicodemo, entonces, en segundo lugar, tiene una cristología incorrecta, insuficiente. Y algo también aquí que me llama mucho la atención es que él dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Esto nos revela algo a nivel histórico en cuanto al primer siglo. Nicodemo no dice: Rabí, yo sé que tú has venido de Dios. Dice: sabemos. Y cuando él dice sabemos, él está hablando en primera persona plural, incorporando a otros fariseos. Esto significa que dentro del mundo del fariseísmo del primer siglo, hubo un grupo antagónico a Cristo, en contra de Cristo, que no aguantaba a Cristo. Pero dentro del mismo grupo de los fariseos hubo otro grupo más moderado, un grupo más simpatizante, por falta de mejor palabra. Entonces, dentro del mismo fariseísmo
hubo dos grupos, un grupo extremista en contra de Cristo y un grupo moderado que respetaba al Nazareno, al Galileo. Y claro, estuvieron convencidos por el tema de las señales. Primer error de Nicodemo, se acerca de noche. Número 2, su cristología defectuosa. Ve a un rabí, no ve al Salvador del mundo. Y número 3, la tercera señal de una falsa fe. Él dice, en el versículo 3, algo que es una media verdad. En el versículo 2. Dice que Dios está con él. Ok, iglesia, os pregunto, ¿estaba Dios con Cristo? Sí, pero, ¿qué tenemos que agregar a eso? Según la enseñanza de Juan. Exacto. En el principio era el verbo era con Dios y... ¡Wow! Él era Dios. Contrastad este comentario de Nicodemo con lo de Tomás. Juan 20, versículo 28, toca las heridas del Señor y grita Tomás, ¡wow! Señor mío y Dios mío. Así que vemos aquí que Nicodemo, sí, ok, Dios está contigo, Jesús, pero no ha llegado a ver la plena deidad del Salvador Jesucristo. 3 señales de una fe defectuosa. En primer lugar, se acerca de noche. Número 2, llama a Jesús Rabí. Y 3, cree que Dios está con él, pero no ve a Jesús como Dios ni como Señor. Así que, amados, tenemos que ponernos a prueba, porque hay diferentes tipos de fe. No todos los tipos de fe nos salvan. Tenemos que preguntarnos, según la palabra de Dios, si tenemos una fe verdadera. Porque voy ahora, y sé que hace unos cuantos años en la iglesia, nombré estos tipos de fe, pero vuelvo a hacerlo porque es bueno repetir las cosas, ¿no? De vez en cuando. Voy a hablar sobre 3 tipos de fe que nos salvan y luego describiré la verdadera fe. En primer lugar, una fe que nos salva es la fe mental, la fe filosófica, la fe, dogmática, la fe del diablo, por ejemplo. Os pregunto, ¿Satanás cree que Jesús murió en la cruz? ¿Satanás cree que Cristo resucitó al tercer día? ¿Satanás cree que Jesús es el Hijo eterno de Dios? ¿Ok? Sí. ¿Es Satanás salvo? No. O sea, uno puede tener un conocimiento, digamos, dogmático. No estamos en contra del dogma ni de la doctrina, son cosas preciosas. Pero uno puede tener un entendimiento dogmático, filosófico, mental de la fe y no ser salvo. Satanás no es salvo y a lo mejor es mejor teólogo que nosotros, ¿no? Así que este tipo de fe nos salva. Número 2, lo que podemos tachar de fe temporal. La fe que sale descrita en la parábola del sembrador. Ya cité un pasaje, ¿os acordáis, no? La semilla que estaba en una tierra de poca profundidad, salió el sol y ¿qué pasó con aquella planta? ¡Pum! Se quemó. Luego, siguiente ejemplo, hay una semilla que crece, pero luego hay, ¿cómo se dice? ¿Espinos? Espinos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los espinos con la semilla? Exactamente, semilla ahogada. Y luego, el último tipo de fe, bueno, desde luego la tierra fue buena, pero vemos en la parábola, y por supuesto, la primera semilla cayó en el camino y las aves vinieron a devorar la semilla. O sea, tenemos ahí 3 tipos de fe de leche que nos salvan, así que la fe temporal nos salva. Uno puede ver a Jesús como grande, como poderoso en un culto espectacular, y incluso puede tumbarse en el suelo, ¿no? Cuando el pastor ora por él y le empuja un poco, ¿no? Pero no quiere decir que sea una persona salvada. No quiere decir que haya nacido nuevo. Puede ser emocionalismo, sensacionalismo. Puede ser que no haya verdaderas raíces de la palabra en su corazón. Así que la fe dogmática nos salva, la fe temporal nos salva. Y luego número 3, esta fe milagrosa, ¿no? Cuando pensamos en Judas Iscariote, que Judas estuvo, hermanos, 3 años predicando el reino, echando fuera demonios, sanando a leprosos, levantando a muertos, haciendo lo que hacían los demás discípulos, pero Judas era hijo de perdición. Luego me acuerdo de la película, ¿no? Que vi en vuestra casa hace un par de años, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Y he puesto este ejemplo en la iglesia también antes. Y Moisés tira su vara delante de la presencia de Faraón. ¿Y os acordáis qué pasa con la vara de Moisés? Se convierte en una serpiente. Ahora, esto lo puedo entender porque Dios está con Moisés. Pero luego se acercan los magos egipcios y hacen exactamente lo mismo. Y digo, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Ves? Uno puede hacer un milagro, pero esto no significa que sea una persona aprobada por Dios. Y de hecho tenemos la advertencia de que en los últimos días, ¿no? Satanás, cuando envíe al anticristo, el anticristo vendrá con grande engaño,
con grandes señales y milagros para engañar a los moradores de la tierra. Hermanos, necesitamos algo más que milagros si vamos a tener verdadera fe, fe que salva. Así que, amados, la fe dogmática nos salva. La fe temporal nos salva. La fe milagrosa de Judas Iscariote, de los magos egipcios, tampoco salva. Entonces, ¿qué tipo de fe nos puede salvar? ¿Qué es lo que necesitamos ver para saber realmente si hemos nacido de nuevo o no? Aquí tenéis 3 palabras de los reformadores protestantes en latín. En primer lugar, noticia. Noticia. La verdadera fe cree una noticia. Una noticia. ¿Cuál noticia? La buena noticia. El Evangelio. Y por eso, hermanos, domingo tras domingo, culto de oración tras culto de oración, os anuncio el Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado por el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Este mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, para que haya una verdadera fe, necesitas tener fe en la noticia. La buena nueva del Salvador Jesucristo. Él ha muerto por mi pecado. Él ha sido resucitado al tercer día para darme la vida eterna. En primer lugar, noticia. Tú crees esta noticia objetiva histórica. No eres como estos que viven en las nubes, ¿no? Que tienen revelaciones secretas con Dios, cada 2 por 3, hablando de sus experiencias, poniéndose la piel de gallina. No, hermanos, tú crees una noticia objetiva. Tú estás convencido de la noticia de Dios, la noticia histórica. Número 2, segunda prueba de una fe verdadera. ¿Crees? En primer lugar, hay noticia. Número 2, hay ascensus, en castellano, asentir. Es decir, yo os digo, hermanos de Almería, y los que estáis de visita en esta mañana, Jesucristo ha muerto en la cruz por los pecados. Jesucristo ha resucitado el tercer día para dar la vida eterna. Y ahora entre los salvos de la iglesia, los de la congregación que habéis nacido nuevo, hay un ascensus. Estáis asintiendo a lo que dice el predicador. Y cuando dice el predicador, Cristo ha muerto por los pecados, dentro de vosotros estáis gritando, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Soy vuestro amigo. Me amáis, porque os estoy predicando la verdad que atesoráis en vuestros corazones. Y os digo algo, hermanos. No hay nada que me dé más consuelo como pastor, como predicador de la palabra, que el texto en Juan 10, 27, mis ovejas conocen mi voz. Si yo soy fiel a la hora de abrir las escrituras y predicar la palabra de Dios, puedo ser el pastor más feito, más lo que sea del mundo, pero si yo os anuncio la palabra de Dios, yo tengo la plena seguridad de que las ovejas aquí en General Luque Almería van a estar gozándose. Porque lo que quieren las ovejas es la voz del buen pastor. Así que tienes que predicar la palabra. ¿Cómo sabrás si has nacido nuevo? Porque crees la noticia. Y cuando la noticia es promulgada, anunciada, hay un amén en tu corazón. No es algo religioso, no es un hipócrita, no. En ti, tú te das cuenta que el Espíritu Santo está gritando amén. Amén, aleluya. Sigue, pastor, predica a Cristo, levanta a Cristo. Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura, aleluya. En primer lugar, noticia. Número 2, ascensus. Y 3, finalmente, fiducia. Fiducia tiene que ver con la esfera de los afectos, las emociones. Es abrazar a Cristo, es amar a Cristo, es atesorar a Cristo. Cuando yo te hablo de Cristo en esta mañana, no te estoy hablando de una persona desconocida para ti. La persona que yo estoy predicando en esta mañana para ti es estimada, el más codiciable de entre 10,000. Oh, si Él me besara con los besos de su boca. Tú amas a Cristo. Él es tu todo en todo. Tú estarías dispuesto a perderlo todo por esta perla de gran precio. Jesucristo es tu todo. Lo único que tú quieres en esta vida es Jesucristo y su gloria. Es lo único que te interesa. Si pierdes el trabajo, si pierdes a seres queridos, es que con tal de que yo esté con mi Cristo, todo está bien. Mi padre y mi madre me pueden abandonar, pero con todo el Señor me recogerá. Entonces el verdadero creyente tiene una nueva naturaleza. Sus afectos están orientados hacia la persona de Jesucristo. Y cuando yo te predico de Cristo en esta mañana, se desprende dulzura en ti. Hay amor en ti.
No estás aquí sentado como si fuera una predicación de una clase de teología sistemática en una facultad. No, hermanos, esto es vida para tus huesos. Te está animando, Dios te está ministrando a través del anuncio del Señor Jesucristo. La verdadera fe pues tiene, en primer lugar, noticia, en segundo lugar, ascensus, y en tercer lugar, fiducia, abrazas, atesoras. Cristo es lo más precioso para ti. Y la persona que tiene esta clase de fe, persevera hasta el fin. La persona que realmente ha nacido de nuevo, que se deleita en Jesucristo, es aquel en quien Dios ha comenzado una buena obra. Y tenemos la promesa, Filipenses 1:6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta cuando 2022, hasta la venida del Señor Jesucristo. El que es de la fe, persevera hasta el fin. No tiene fe de leche. El que tiene fe de leche, dentro de un par de meses, estará como aquel perro volviéndose al vómito, estará como aquel cerdo, en 2 de Pedro 2:22, volviendo a dar vueltas en el lodo, ¿cierto? O sea, cuando hay una fe falsa, superficial, como hemos dicho en Juan 2, estarán un día diciendo, Hosanna, siguiente día, sea crucificado. Lo que necesitamos, pues, amados, es fe verdadera. Gracias a Dios, Nicodemo, según entendemos, llegó a abrazar la fe, pero en nuestro pasaje no había nacido de nuevo. Y aquí no debemos engañarnos, hermanos, porque luego hay muchas personas que dicen ahora en las redes, incluso pastores, ¿no? Que incluso me han criticado a mí por yo decir que Dios nos da la seguridad de la salvación. Vamos a ver. Ellos usan argumentos de la historia y de la iglesia para denigrar esta idea, para atacar esta doctrina, diciendo, bueno, hay personas que están en la iglesia que luego abandonan la iglesia. ¿Cómo puedes tú entonces creer en la eternidad de la salvación? Bueno, es muy fácil, hermanos, responder ante esta acusación. No todo Israel es Israel. No todas las personas que se congregan el domingo por la mañana han nacido de Dios. No todos los que estáis aquí sois del campo del Señor. Hermanos, Demas estuvo viajando con el apóstol Pablo. Él no estuvo en una iglesia en Almería con Pastor Will. Él estuvo con Pablo, el mayor misionero de todos los tiempos. ¿Y queréis saber lo que hizo Demas después de un tiempo con Pablo? 2 Timoteo 4, versículo 10, Demas me ha abandonado habiendo amado el mundo presente. Demas era un puerco, era un perro que volvió al vómito. Sí, estaba un tiempo con Pablo, pero luego sus frutos. Vimos en Demas una falta de verdadera conversión. Y aquí, ¿cómo no citar lo que siempre dice Paul Washer, no? Si tú pasas una noche acostado en la cochera de tu casa, no quiere decir que tú seas un coche. No eres un auto por pasar una noche en una cochera. Tú eres un ser humano y de nuevo, por estar en la iglesia durante unos meses, unos años, pues no quiere decir que has nacido nuevo. Hermanos, estuve un año predicando 1 de Juan. 1 de Juan 2:19, ¿qué dice? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Porque la verdadera fe permanece en el Salvador. Oh, amados, en esta mañana, lo que necesitamos es fe verdadera. Los simpatizantes no son salvos. Los incrédulos majos no son salvos. Las abuelas más dulces y bonitas y preciosas del mundo que no creen en Cristo no son salvas. Hay en ti verdadera fe. Has nacido de nuevo. Has creído la noticia. ¿Estás diciendo amén a la predicación de Cristo? ¿Están tus afectos orientados hacia el Salvador? ¿Es Él tu cofre de tesoro? ¿Es Él tu miel? ¿Es Él tu vino dulce? ¿Es Jesucristo, en una palabra, tu todo en todo? Si puedes decir que sí, pues eres de la familia de la fe. El Espíritu Santo ha hecho una obra en ti. Y si en esta mañana estás dándote cuenta de que no has nacido de nuevo, eres un Nicodemo, sí, majo, respetable, simpatizante, pero no ha habido en ti una verdadera conversión de corazón, pues hoy os recuerdo que a partir del Evangelio, que al creer en Cristo y al arrepentiros de pecado, podéis ser recibidos a misericordia. Hoy las puertas
del castillo de Cristo están abiertos. Están abiertas. El Rey os llama, acercaos, bebed, comed gratuitamente. Acercaos pues por medio de la fe. Acercaos por medio del arrepentimiento. Abrazad a Cristo como Salvador. Y que hoy podáis salir de esta reunión gozándoos en la salvación del Señor Jesucristo. Él salva porque Él es hombre y Él salva porque Él es Dios. Y os hago recordar una cosa que he dicho en el mensaje. No podéis engañar al Señor. Podéis engañar al pastor, podéis engañar a vuestros familiares, pero Cristo sabe si sois de Él o si no sois de Él. Haced las paces con Cristo. Clamad a Cristo y sed salvos para la gloria del Señor. Acabo con la conclusión. Hoy hemos desarrollado 3 puntos. 1, creen en Cristo. 2, Cristo no cree en ellos. 3, Nicodemo. En primer lugar, os expliqué que las señales no siempre conducen a la fe. Expliqué a partir de 3 citas de Frank Feldman que las señales pueden incluso producir antagonismo al Señor Jesucristo. Lo que tú y yo tenemos que hacer con las señales es interpretarlas a la luz de la doctrina de Dios, pensando en el Mar Rojo. Tenemos la palabra, confiamos en la palabra y así interpretamos correctamente la señal. Judas Iscariote vio muchas señales, pero ahora mismo, ¿dónde está Judas Iscariote? Está en el infierno, siendo atormentado. Lleva 2000 años siendo atormentado y seguirá así por toda la eternidad. Uno puede ver señales sin haber nacido de nuevo. Cuidado con las iglesias, milagros, señales, cada 2 por cuidado con esto. Número 2, Cristo no cree en ellos. Cristo no se deja engañar. Él sabe cuando hay fe verdadera, sustanciosa y cuando hay una fe de leche. Una fe superficial, una fachada. Él sabe cuando la higuera no está dando fruto. Cristo no viene aquí buscando hoy hojas. Él quiere sustancia. Él quiere higos. Él quiere verdadera conversión. Y finalmente hablamos de un hombre que en aquel momento no había nacido nuevo, que era simpatizante, muy amable, sí, un hombre excelente, intachable en todos los sentidos, pero no había nacido nuevo. Se acerca de noche, ve a Jesús como un rabí y luego también vemos que cree que Dios solamente está con él sin creer que él sea Dios. Y hemos definido, queridos hermanos, que hay tipos de fe que no nos salvan. Una fe temporal, una fe dogmática, una fe también milagrosa como aquella de los magos egipcios. Pero la fe que salva, la fe que busca a Cristo es una fe que cree en la noticia, que dice amén a dicha noticia, y luego esta fe que nos da un corazón entregado gozosamente a la causa de nuestro bendito, incomparable, glorioso, precioso, inestimable Jesucristo. Oh hermanos, que Dios conceda esta fe amplia y generosamente en esta mañana a todos los aquí presentes, y vosotros que ya sois de Cristo, que os fortalezca hoy en la meditación de su palabra y que sabéis de todo corazón que vuestro Cristo es infinitamente glorioso, el Salvador perfecto, y en medio de vuestras derrotas y luchas y peleas con el pecado, Cristo os conoce. Cristo vela por vosotros. Él es el buen pastor. Aleluya. Amén. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Amén.